temporomandibulares y dolor orofacial y docente de pre y posgrado de la Universidad de Talca. Bienvenido, doctor. No, chiquillos, lo primero es darles las gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto hablar de estos temas. Yo la verdad es que en el fondo disfruto mucho conversando temas, sobre todo temas polémicos. Me encanta esta cosa porque la verdad es que en el fondo no todo el mundo sabe bien acerca de cuáles son las indicaciones de la toxina botulínica. Lo único que vemos en redes sociales es que hay muchísima información, nos bombardean sobre cursos, etcétera. Y la verdad es que en el fondo nosotros sentimos de que hace falta un poquito más de estudiar a fondo finalmente cuál es el rol de la toxina botulínica en cuanto a bruxismo, propiamente tal. ¿Ya? Así que, primero que todo, agradecer a la sociedad por la invitación. Yo, como le digo, feliz de esto. Entonces, vamos a lo nuestro. Hoy día vamos a hablar de toxina botulínica y las razones, fíjense el nombre, ¿eh? ¿Por qué no se, y ese no grande, clarito, por qué no se debe indicar toxina botulínica para bruxismo? O sea, ni siquiera yo aquí di pie para que hubiera duda. Con el título ustedes ya, si el que no quiera seguir, que se vaya con este título y se vaya a dormir o a jugar play, lo que sea, ningún problema. ¿Por qué? Porque en el fondo el título lo va a decir todo. Lo que yo voy a comentar ahora van a ser en el fondo los fundamentos de por qué llego a este título. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, recordar muy soberamente que la especialidad nuestra de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial tiene 4 grandes pilares. Nosotros, ¿por qué tenemos conexión o conocimiento de la toxina botulínica? Porque se describe que sirve para tratar trastornos musculares. Nosotros somos especialistas en el manejo y diagnóstico de trastornos temporomandibulares, dentro de ellos musculares. Porque se ha visto que también que tiene un rol en el manejo de la cefalea, por ejemplo. Nosotros estudiamos mucho cefalea. Se ha visto que tiene un rol, por ejemplo, en el dolor neuropático, como la neuralgia trigeminal. Nosotros, obviamente, somos especialistas y tratamos esa patología, y dentro de esos fármacos está la toxina botulínica descrito. Porque también en trastornos del movimiento, nosotros también estudiamos trastornos del movimiento y se utiliza mucho en neurología, trastorno del movimiento, dentro de ello, trastorno del movimiento de origen orofacial. Y tenemos este pilar que está por ahí, que es el de la oclusión, que todavía conversamos, hablamos mucho. Si a alguien le interesa hacer algún tipo de revisión acerca de cuál es el rol entre la oclusión y los trastornos temporomandibulares, que increíblemente el año 2020 todavía hay mucha gente que cree en esta relación. Bueno, en ese link ustedes lo pueden escanear y van a ir a una presentación en YouTube que hicimos para la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué es la toxina botulínica? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué es el bruxismo? Porque obviamente, si no tengo claro qué es bruxismo, y créanme que mucha gente no lo tiene claro, si no sé lo que es, entonces, ¿cómo la voy a tratar? ¿Ok? ¿Cuál es el rol en el dolor muscular? O sea, si finalmente, ¿de qué manera podría relacionar el bruxismo al dolor muscular, al dolor articular, cefalea, etcétera? Dolor en general, ¿ya? Y finalmente, si existe evidencia para usar la toxina botulínica en el bruxismo, que es finalmente el tema que más nos interesa. ¿De dónde nace la toxina botulínica? La verdad es que los primeros términos nacen del botulismo, una enfermedad descrita por los años 1800, botulus, que viene de los embutidos, ¿ya? Los embutidos son descritos como, la palabra botulus significa embutidos como salchichas, cosas así, ¿ya? ¿Y por qué viene de acá? Porque se vio que el botulismo se generó, los primeros casos que se pudieron describir, etcétera, al consumo de estos alimentos. Se ha descrito también que algunas conservas en mal estado pueden también desarrollar la toxina botulínica, o la miel, por eso que idealmente no se debe indicar en niños menores de 1 año, ¿ok? Pero por ahí viene el nombre de botulus. Finalmente, cerca del año 1900, se pudo aislar esta bacteria que se denominó inicialmente como Bacillus botulinus, y finalmente su nombre actual, que es Clostridium botulinum, ¿ya? Manteniendo el término botulinum en honor, obviamente, a esta enfermedad que se describe asociada a las salchichas o ese tipo de alimentos, ¿ok? Y lo que se observó también es que esta bacteria liberaba una neurotoxina que se llama, o que le describieron como neurotoxina botulínica, que es finalmente la que realiza el efecto propiamente tal y la que es utilizada de manera farmacológica, ¿ok? Y hay distintos serotipos desde la A hasta la G, lejos la que más se ocupa, serotipos A, y algunos laboratorios han ocupado los serotipos B,
¿ya? Esta fue una neurotoxina que incluso se trató de utilizar durante la Segunda Guerra Mundial, lo que igual, por suerte, no fue tan... No se sabe realmente si hubo una utilización de esto, algunos dicen que sí, pero finalmente su uso médico, por decirlo así, fue desarrollado, los primeros indicios de su uso médico fue por el doctor Alan Scott, que era un oftalmólogo, que lo utilizó para tratar trastornos motores, como el blefarospasmo, y para tratar también el estrabismo. Entonces él dio cuenta de que obviamente yo podía tener efectos beneficiosos. Y notaron los pacientes que ya estaban siendo tratados por esto que tenía algunos beneficios estéticos y se lo iban comentando al doctor. Y le decían de que efectivamente, cuando se usaba la toxina botulínica en ellos, notaban que, por ejemplo, se notaban menos las arrugas, etcétera. Y poco a poco algunos pacientes fueron a indicarle al doctor que el motivo por el cual venían es que le aplicaran Botox por motivos estéticos. Finalmente, por allá por el año 90, vendió finalmente el producto que había desarrollado él al laboratorio Allergan, que es uno de los pioneros en esto, y que tiene la marca Botox. Ojo, Botox es una marca comercial, por lo tanto, no podemos hablar de esta toxina como Botox porque estamos hablando de la marca, tal como muchas veces nosotros caemos en el error de hablar de marcas, por ejemplo, Confort, y en realidad estamos hablando de un papel higiénico. Lo mismo, acá Botox es una marca, por lo tanto, el nombre correcto es la toxina botulínica o neurotoxina botulínica. ¿Cómo actúa la toxina botulínica? Vamos a ver. Primero hay que entender de que para que se genere una contracción muscular yo necesito estas 2 o 3 cositas. La primera es una alfa-motoneurona, que va a tener una placa motora acá donde se une la fibra muscular, y voy a necesitar neurotransmisores como la acetilcolina, que están en una vesícula, y estas vesículas se van a unir a unas proteínas de membrana y formando un complejo. Este complejo que está acá se llama complejo SNER, ¿ya? Y tiene distintas proteínas que deben estar ahí para que se genere esa unión. Cuando se genera esa unión, por exocitosis, se liberan estos neurotransmisores de acetilcolina, la acetilcolina entra en la hendidura sináptica y finalmente llega a los receptores que están acá abajito en azul, que son de la fibra muscular. Cuando esa acetilcolina llega al receptor, finalmente se realiza se logra la contracción muscular. De aquí se observa una alfa-motoneurona, donde inerva un número grande de fibras musculares. ¿Ok? Eso es el mecanismo por el cual se genera la contracción muscular. Esto es el fármaco de la toxina botulínica, que viene envuelto en una capsulita y libera, cuando es inyectado, 2 cadenas que van unidas, ¿ya? Estas 2 cadenitas que son 2 manojos, que a lo mejor se ven de manera un poco distinta al color. Un color un poquito más naranjito, más oscuro, y un color que es un naranjito más clarito. Esas son 2 cadenas denominadas cadena liviana y cadena pesada. Se une la cadena pesada a a proteínas de membrana, y finalmente entra al citoplasma de la neurona, ¿ya? Entra a la neurona mediante estas vesículas, y finalmente, y finalmente, cuando entra a la neurona, se separa la cadena liviana de la cadena pesada, ¿ya? Se separa. Entonces, de esa manera se libera esta cadena liviana en el citoplasma de la neurona, y lo que va a hacer esta cadena liviana es cortar estas proteínas que están y que sirven para la exocitosis, en un lugar específico que se llama SNAP25, etcétera, cosas técnicas que no van al caso, pero finalmente, ¿qué ocurre? No se puede liberar la acetilcolina. Como no se puede liberar la acetilcolina, no se genera la contracción muscular, o sea, finalmente lo que genera es una parálisis muscular. Ese es el mecanismo por el cual actúa la toxina botulínica. Entonces, lo que va a hacer la toxina botulínica es realizar una parálisis muscular. Entonces, alguien dijo, ok, si tengo una toxina que es capaz de generar una parálisis muscular, podría a lo mejor ocuparla en los pacientes que tienen bruxismo. Claro, si la inyecto, como yo sé que el bruxismo significa apretar los dientes, etcétera, etcétera, si yo la inyecto, lo más seguro es que voy a limitar o tratar el bruxismo mediante la utilización de esta toxina. Bastante lógica o bastante lógico el pensamiento, ¿cierto? No tiene nada de extraño. Entonces, lo que vamos a ver hoy día van a ser 5 razones para no indicar la toxina botulínica en el bruxismo de sueño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y es entender qué es bruxismo. Porque, como les dije, si no sé lo que es bruxismo,
no voy a poder saber cómo tratarlo, ¿ok? Esta es una de las últimas definiciones de bruxismo, y bruxismo se define como una actividad muscular mandibular repetitiva. Ojo, actividad muscular, o sea, es un evento, perdón, un fenómeno motor, ¿ok? Motor principalmente. Es una actividad muscular mandibular repetitiva y que tiene características propias como es el apriete, rechinamiento, empuje, etcétera, pero que, ojo, es en el fondo es independiente de los dientes. Una persona desdentada total puede bruxar porque tiene músculo. Es una actividad muscular, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Cuál es el gran problema que tenemos ya comenzando? Es que muchos pacientes y sobre todo colegas hasta el día de hoy asocian bruxismo a todos estos signos o síntomas que vemos hacia el lado izquierdo. Dolor, ruido, desgaste, cefalea, cansancio, rigidez. Para muchos pacientes y para muchos dentistas, todo esto significa bruxismo. Y ya empezamos mal, porque dijimos que bruxismo no es dolor, no es ruidos de mandíbula, no es desgaste dental. Bruxismo es movimiento mandibular o una actividad motora. Por lo tanto, ese es el primer gran problema que tenemos hoy en día, porque cuando estamos tratando a un paciente, por ejemplo, que tiene dolor, no estamos tratando bruxismo, estamos tratando un cuadro doloroso. Si un paciente tiene ruido, no estamos tratando bruxismo, estamos tratando un trastorno intracapsular. Si estamos frente a un paciente con desgaste dental, no estamos tratando bruxismo, estamos tratando posiblemente asociaciones con otras cosas, como puede ser la exposición a ácido, abrasión, etc. Vamos a ver que cefalea tampoco, cansancio mandibular y rigidez mandibular son síntomas previos a tener dolor orofacial previo. Entonces, este es el gran problema que tenemos, ¿ok? Y vemos en redes sociales mucho, yo sigo al igual que el doctor Barahona, que está allá abajito, el doctor Barahona me facilitó esta fotito que me dijo, mira, nos compartió esta foto que está en Instagram, lleno, yo sigo un hashtag que se llama bruxismo, bruxismo dental, etcétera, y vemos todos los días cosas increíbles. Y salen descritas cosas como esta, una clasificación que no tengo idea de dónde la habrán sacado, esto no existe en ninguna parte. Grado 1, un bruxismo poco agresivo ocasional. Grado 2, originado por ansiedad. O sea, ya está la idea de que esto se debe al estrés, ¿ya? O a la ansiedad, que requiere tratamiento. O sea, el bruxismo hay que tratarlo, ¿ya? Porque puede generar daño en los dientes y las articulaciones temporomandibulares, porque siempre está la idea de la sobrecarga, de que el bruxismo genera gran carga y todo eso. El grado T, porque reproduce el hábito aún de manera consciente y sufre lesiones considerables hasta dolor orofacial. Nosotros somos especialistas en dolor orofacial y créanme que tenemos mucho que decir en esto. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento suele concentrarse o concretarse mediante el uso de placas o plano. O sea, el tratamiento va al uso de plano para limitar la sobrecarga bucal. Y por mucho tiempo, chiquillos, nosotros lo hicimos así. ¿Ya? Por mucho tiempo lo hicimos así, porque la verdad es que en el fondo no sabíamos leer tan bien ciencia, no había tanta evidencia, y la verdad es que hoy en día, con el desarrollo de la especialidad, sí nos podemos estudiar mucho más a fondo y leerla y aprender también a leer muy bien la evidencia. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de bruxismo siempre fue en base a una placa, y existe hasta el día de hoy una especie de aura mágica alrededor del plano, que el plano lo cura todo, sirve para el bruxismo, para los dolores, para cefalea. O sea, el plano sirve para todas las cosas, para todos los síntomas, signos que yo les puse al lado izquierdo, para todo eso sirve. ¿Qué sabemos hoy en día? Que no es tan así, no es tan efectivo el plano en muchos de los estudios que se han hecho, estudios clínicos aleatorios, ciegos, doble ciego, etcétera, no son tan beneficiosos, no es tanta la maravilla que es el plano. Y lo otro es que sabemos que no es inocuo, y aquí hay que tener ojo, porque sabemos que los planos son capaces de agravar los eventos de apnea de sueño. O sea, pacientes que tienen apnea del sueño pueden agravarse sus eventos debido al uso de estos dispositivos. Entonces, no los podemos colocar en todos los pacientes, no son inocuos. Esto es súper importante, que entendamos que los planos no son inocuos y pueden generar problemas. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, cuando llega un paciente a la clínica, yo no le puedo decir que tiene bruxismo si me relata, por ejemplo, dolor articular. Si el paciente tiene dolor articular, le tengo que diagnosticar o entregar un diagnóstico específico de TTM. Eso significa, por ejemplo, acá en la clasificación más nueva, que es la de 2014, artralgia. Esa es la patología y voy a tratar la artralgia como se tratan las artralgias. ¿Ok? Si el paciente me dice, doctor, sabe que tengo dolor y además me suena la articulación. Ok, no le puedo decir que tiene bruxismo. Tengo que tratar de
hacer el diagnóstico, y en este caso podría ser un desplazamiento discal con reducción, por ejemplo, que eso es un trastorno intracapsular. Además, doctor, siento dolor en los músculos. Ah, ahora sí tiene bruxismo. No, no tiene bruxismo. Lo que ese paciente tiene es una mialgia. Y todos estos diagnósticos específicos tienen tratamientos específicos. Entonces, esto es lo importante de saber diagnóstico en TTM. Si yo no sé diagnosticar eso, para mí todo va a ser bruxismo. Y ese es el gran problema o el gran error que cometen muchos colegas y muchos pacientes también, porque muchos pacientes llegan a pedir su plano. Doctor, me vengo a poner un plano, pero nadie le ha hecho un diagnóstico específico, ¿ya? Esto es sumamente importante. Y fíjense de todos estos diagnósticos, revísenlo y díganme dónde está bruxismo aquí. ¿Dónde está bruxismo? Yo no lo veo en ninguna parte y efectivamente no está, porque bruxismo no es un TTM. Bruxismo es un trastorno del movimiento. Entonces, esto es sumamente importante. No aparece bruxismo en la clasificación de TTM. Entonces, no le puedo decir a un paciente que llega con dolor, con ruido, etcétera, que tiene bruxismo. No le puedo decir eso, porque si digo que va a tener bruxismo, lo voy a tratar con un plano, lo más seguro. Así de simple. ¿Ya? Entonces, lo primero, o la primera razón por qué no vamos a usar toxina, es porque no estamos tratando bruxismo, sino que estamos tratando, por lo general, dolor. Y ese es el primer gran problema que tenemos al indicar toxina. Es que nosotros, un paciente llega con dolor muscular, inmediatamente le vamos a decir, ah, usted bruxa, vamos a tratar bruxismo. Y lo que realmente está tratando ese paciente es dolor muscular. Lo que está tratando ese tratante es una mialgia. Entonces tenemos que ir a ver estudios que evalúen, por ejemplo, cómo es la eficiencia de la toxina botulínica versus otros tratamientos en la mialgia. No en el bruxismo, en la mialgia, porque el paciente llegó por dolor muscular, no llegó por bruxismo propiamente tal. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Qué sabemos de bruxismo de sueño hoy en día? Sabemos que en su fisiopatología es de origen central. Antiguamente se pensaba de que era por una hiperactividad muscular, porque se daba por contactos dentarios anómalos. Olvídense de eso, eso ya está out hace por lo menos 20 años. Y hoy sabemos que su origen es central. O sea, el sistema nervioso central es el que manda la información para que se muevan los músculos. Así de simple. Todo lo que hagamos en la periferia no tiene ningún sentido porque el origen de esto es central. Sabemos que la prevalencia es bastante más baja de lo que creíamos. Antes pensábamos que era una prevalencia súper alta, etcétera, pero hoy en día sabemos que no, es relativamente baja. Sabemos que el gold estándar para su evaluación es la polisomnografía, por lo tanto, el ideal es que los estudios que nosotros evaluemos tengan en su metodología el uso de la polisomnografía. Porque la polisomnografía va a ir a buscar patrones musculares específicos que son como los biomarcadores de bruxismo, que son los RMMA, que es actividad muscular masticatoria rítmica. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ir a buscar. Entonces, el polisonograma determina o pesquisa estos RMMA, estos patrones, y finalmente dice, usted si tiene más de tantos eventos por hora, que generalmente son más de 2, usted es un paciente bruxista. Así es como menos como se diagnostica con polisonografía. Así que los estudios idealmente que sean con polisonograma. Actualmente no es considerada una patología per se, no es una patología per se. Por lo tanto, si no es una patología per se, no hay que tratarla. Eso es pero cae pero de cajón, ¿ya? Sino más bien es una alerta por posibles signos de patologías médicas. Hoy sabemos que el bruxismo es un signo de posibles patologías médicas. Se ha asociado a patologías como la apnea del sueño, como reflujo gastroesofágico y otras que generan microdespertares, movimiento periódico de extremidad, etc. O sea, un mal dormir, sueño liviano, un ambiente en el fondo ruidoso, etc. Cualquier cosa que me genere microdespertares abre la puerta para que se generen eventos motores. Uno de ellos es el bruxismo. ¿Ok? Así que no es considerada una patología per se hoy en día, ¿ya? Este esquema es muy, muy, muy entretenido para poder entender esto de qué solo o qué tipo de movimiento hay durante el sueño. Fíjense acá, durante el sueño tenemos distintas actividades electromiográficas motoras, ¿ya? Y fíjense acá, aquí hay una actividad motora basal que puede ser fisiológica, como hablar, tragar, deglutir, hacer distintas cosas, porque pueden ser fisiológicas, ¿ya? Entonces, eso genera patrones eléctricos. Y cuando yo esto del bruxismo, tengo que separarlo o tengo que discriminarlo de los eventos de bruxismo propiamente tal, que son aquellos patrones específicos como lo que yo les decía, el RMMA. El RMMA es un patrón específico que es un biomarcador de este tipo de actividades bruxísticas.
¿ok? Que pueden ser fásicos, tónicos, etcétera, 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 y que idealmente en el examen se escuche mediante un micrófono también el rechinamiento dental. Pero también hay otras actividades eléctricas no específicas. ¿Cuál es el gran problema de los estudios con electromiografía sin registro audio-video? ¿Ya? Es que cualquier actividad puede ser considerada como bruxismo. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, dice movimiento de la cabeza, movimiento del cuerpo, me rasqué, tragué, etcétera. Otras cosas que no son bruxismo, para la electromiografía va a ser bruxismo, porque lo único que mide es actividad eléctrica. Eso lo va a medir. Entonces, el gran problema de la electromiografía es que sobreestima los eventos de bruxismo. Y nosotros los vemos en los estudios. Vemos cuando comparamos estudios con electromiografía sola, sin audio y video, y con polisonografía, generalmente muestra mucho más eventos la electromiografía. En cambio, la polisonografía que tiene audio y video, pueden ir viendo si es que el paciente tiene alguna, como por ejemplo movimiento corporal, etcétera, o habló, o despertó, etcétera. Eso se puede ver en la polisonografía. Entonces, discrimina mucho mejor. Entonces, por ejemplo, acá se observó este tipo de patrón y con el polisonograma se dijo, esto sí que es un biomarcador de bruxismo. Esto sí parece bruxismo porque tiene un patrón de RMMA, al igual que este. Pero este de aquí no, porque yo me di cuenta de que con el audio y video, de que esta persona se movió. Pero la electromiografía sola, no. Ese es el gran problema que tiene. Así que ojo con los estudios y evalúen, ven si es con electromiografía o con polisonografía que incluye electromiografía, audio y video. Es sumamente importante esto. ¿Por qué no es considerado patológico? Porque la duración de los eventos es menor a lo estimado. Nosotros hicimos una revisión sistemática el año pasado con la Angélica y vimos que efectivamente la cantidad de tiempo que bruxa la gente es muy poca comparado a lo que se creía. Todavía se habla por ahí de 2 horas, 4 horas. Eso es mentira. Eso no, bajo ningún punto de vista el estudio con polisonografía, que es el gold standard, ha demostrado eso. 8 a 10 minutos máximo. Eso es lo que bruxa la gente. La intensidad de rechinamiento también podría ser otro factor. Claro, a lo mejor bruxa poco, pero lo hace con mucha intensidad. ¿Y qué se ha visto? Varios estudios ya se ha visto que la fuerza aplicada rodea 20, 30, 35% del máximo apriete voluntario, lo cual es muy similar a la masticación. O sea, prácticamente bruxar es masticar durmiendo. Es más o menos eso, ¿ok? Entonces, si se hace con baja frecuencia y una potencia similar a lo fisiológico que es masticar, ¿será realmente un agente de sobrecarga? La verdad es que nosotros hoy en día creemos que no, ¿ya? ¿Qué otra cosa sabemos de bruxismo? Que posiblemente tenga un rol fisiológico incluso, ¿ya? Porque podría ser un factor protector en la apnea del sueño. Se ha visto que posiblemente esto ayude a aumentar la actividad electromigráfica de la musculatura parafaringia y eso ayudaría a aumentar el lumen de la vía aérea superior. Podría ser. Se ha visto que al estimular la devolución podría contrarrestar la acidez en el reflujo. Se ha visto también que genera bradicardia, restableciendo el aumento de la frecuencia cardíaca durante el sueño, los microdespertares, etc. O sea, se ha visto que posiblemente incluso tenga un rol fisiológico, ¿ya? Y lo otro, esto de arriba explicaría por qué no se asocia a TTM, se ha visto que no se asocia a dolor orofacial, se ha visto que no se asocia a cefalea, ni siquiera a desgaste dental se asocia últimamente, ¿ok? Así que esto lo explica muy bien. Estos son algunos ejemplos de algunos polisonogramas que nos llegan a nosotros, polisonogramas que no son para bruxismo, son indicados para apnea del sueño, pero que como también se hace registro de bruxismo, nosotros los evaluamos. Y fíjense el tiempo o la frecuencia con que bruxa esta persona, 3.8, ¿cuánto en tiempo en total en segundos? 235 segundos, que eso más o menos 6 por 4, 24, más o menos 4 minutos. ¿Ya? Eso es lo que bruxa un paciente, bruxista. Estos son otros polisonogramas de otros pacientes. Fijémonos solamente en el total. Duración total, 4 minutos. Duración total, 4,36 o 4 minutos 36 segundos. Y duración total, 6 minutos. Y la cantidad de eventos, 4,9. Eso para la clasificación de la Academia Americana de Medicina del Sueño es bruxismo de alta frecuencia, que algunos describen como bruxismo severo. O sea, esto es una persona con bruxismo severo o de alta frecuencia, y fíjense que hace apenas 4 minutos en toda la noche. 4 minutos y 6 minutos. Esto es lo que vemos todos los días. Y esto se condice con la revisión sistemática que nosotros hicimos. ¿Okay? Fuerza, cuando se evalúa fuerza, fíjense, cuando se compara chicle, por ejemplo, masticación de chicle, vigilia, versus la fuerza que se aplica durante el sueño, o los RMMA, ¿qué se vio? Se vio que la contracción muscular durante el sueño fue casi la mitad en cuanto a potencia versus masticación de chicle. O sea, incluso aquí te dice que masticar chicle es más potente que la fuerza aplicada durante el sueño.
Loco, ¿no? Es súper loco porque para nosotros era como, no, la gente cuando bruxa genera grandes cargas. Fíjense en este estudio también, más o menos lo mismo. Esto es un RMMA, ¿ya? Estas son actividades musculares rítmicas, fásicas, y que están separados por silencios electromiográficos, ¿ya? Silencio entre comillas. Y esta es la masticación de chicle. Y vieron más o menos lo mismo, que la fuerza o la potencia era más amplia, tenía mayor amplitud durante la masticación de chicle, y era un pelito más rápida. Acá es más lento, pero no tan fuerte. Más o menos lo mismo, ¿ok? Y ojo que cuando se evalúa duración de los eventos de bruxismo, esto si es un evento completo, imaginemos que dura 5 segundos, se evalúa el total, 5 segundos. Pero no se quitan estos silencios, porque si nosotros quitáramos esto, porque ahí no hay bruxismo entre medio, si nosotros lo quitáramos, lo más seguro es que me daría 2 segundos a lo mejor. Entonces, además de poco, ¿ya? La duración del evento, si nosotros lo restáramos, quedaría aún menos. Entonces esos 4 minutos, 6 minutos, a lo mejor posiblemente sean 2 minutos en realidad, efectivamente. Sí, es muy, muy loco todo esto, ¿ya? Fíjense en esto. ¿Qué sabemos hoy en día? Sabemos también que el dolor al despertar no se relaciona con mayor número de eventos de bruxismo. O sea, el que amanece con dolor muscular no es que haya bruxado mal la noche anterior. No existe esa relación, ¿ya? Ya está bien descrito. Las revisiones de sistemática apoyan esto mismo. Dicen que la literatura no apoya una relación lineal entre bruxismo y dolor musculoesquelético, ya que presenta una etiología multifactorial y puede ser explicado por altos factores. Hoy día sabemos que el dolor muscular no se debe principalmente a la sobrecarga. Esa es una idea clásica que tenemos, pero hoy en día parece que los factores sistémicos son mucho más importantes, ¿ya? ¿Qué otra cosa sabemos? Que la mala calidad de sueño, por ejemplo, se relaciona con relatos de dolor al día siguiente. O sea que cuando yo duermo mal, voy a estar en un estado que es como más proalgésico. O sea, va a ser más fácil que a mí se me genere dolor. Por eso es que cuando nos llega un paciente, nos dice, doctor, yo amanezco con dolor, tengo bruxismo, etcétera, yo no le pregunto si bruxa o no bruxa, le pregunto cómo duerme. Ahí es donde está la clave de los problemas, porque muchos de estos pacientes que tienen dolor al despertar, o tienen TTM, o tienen trastornos de sueño que están agravando la percepción del dolor, ¿ya? El músculo parece ser que es bastante sensible a estos tipos de trastornos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa sabemos? Cefalea, muchas veces cefalea al despertar, para nosotros como dentistas, bruxismo, obvio, si ¿quién más va a generar cefalea al despertar? Eso porque nosotros como dentistas no tenemos formación en cefalea, pero en el caso nuestro sí tenemos esa formación. ¿Y qué nos hemos dado cuenta de que dicen los estudios? Por ejemplo, la cefalea matinal, es que se asocia a apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Por la hipoxia persistente que genera la apnea del sueño genera cefalea. El insomnio también se ha asociado a cefalea al despertar, distrés psicológico y la migraña. Hay pacientes que tienen migraña y que despiertan con migraña. ¿Ok? Entonces, hay otras explicaciones para estos dolores extraños que nosotros como dentistas no conocíamos, no manejábamos bien. ¿Ok? Hay explicaciones para todo. Entonces, en resumen, chiquillos, yo creo que esto lo dice muy bien. El bruxismo para mí no es una amenaza para el sistema estomatognático, para nada, en base a todo lo que hemos ido estudiando, y créanme que es bastante, así que el que crea lo contrario, lo invito a sacar unos papers, a leer, nos juntemos, tomemos un café y discutamos, porque de verdad, por lo menos para mí, el bruxismo no es una amenaza para el sistema estomatognático. ¿Ya? Entonces, segundo punto, ¿por qué no vamos a indicar la toxina botulínica? Porque no vamos a tratar el bruxismo, porque su origen es eminentemente central y no periférico. Por mucho que yo genere una parálisis del músculo, etcétera, no voy a estar tratando el bruxismo, claramente, ¿ya? Con una acción periférica no voy a lograr un cambio a nivel central. Así que esta es la segunda razón por la que no la vamos a hacer, ¿ok? Entonces, dijimos ya que la toxina botulínica genera cambios en la percepción del dolor. O sea, nosotros dijimos, efectivamente, y muchos de los que aplican toxina botulínica me pueden decir, pero doctor, yo en la clínica veo que mis pacientes andan súper bien, me dicen que ya no les duele, etcétera, etcétera. Ok, está bien, pero eso tiene una explicación, y lo vamos a ver ahora. Para poder saber o explicar o entender esta explicación, primero hay que saber de dolor muscular, de fisiopatología del dolor muscular. Y créanme que no mucho se mete en esta área, porque la verdad es que es un área que es bastante compleja, ¿ok? En general, dolor muscular siempre se ha pensado que es debido a la foto que está en el fondo, al apretar los dientes, este apriete constante, etc. Y ya vimos que
pareciera ser que la cosa no va por ahí. Y siempre se habla de estos términos, hipertonicidad muscular, hiperactividad muscular, pero esos son términos que se ocupan en neurología para algunos, incluso síndromes motores por lesiones a nivel central, etc. Entonces, tendemos a ocupar términos que la verdad es que, a mi parecer, están mal aplicados en odontología. ¿Ok? ¿Qué sabemos hoy en día? Sabemos, por ejemplo, que el dolor muscular se debe no tanto a sobrecarga, sino que a la liberación de sustancias algógenas o que generan dolor, como la sustancia P, como la histamina, algunas interleuquinas, etc. Y eso genera sensibilización periférica, ¿ya? También se ha visto que se debe a sensibilización central. Eso quiere decir, en el fondo, que hay una alteración a nivel central con aumento de neurotransmisores como el glutamato, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, sustancia P, etcétera, etcétera. Y también hay factores sistémicos sumamente importantes que lamentablemente nosotros como dentistas de verdad que no los tomamos en cuenta, ¿ya? En el caso nuestro como especialistas sí los tomamos en cuenta. El sexo, por ejemplo, el sistema hormonal, los trastornos del sueño, trastornos del ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los factores sistémicos parecen ser sumamente importantes en la percepción de dolor. Parece ser que todos estos factores sistémicos son capaces de disminuir el umbral doloroso y los músculos son los primeros en relatar estos cambios. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la toxina botulínica propiamente tal, los primeros indicios de que podría generar algún cambio o percepción del dolor vienen de los pacientes que se sometían a procedimientos estéticos, ¿ya? Y que finalmente ellos describían de que si eran pacientes migrañosos, disminuía las crisis en cuanto a frecuencia e intensidad de esas migrañas. Entonces los pacientes cuando sometían a estos tratamientos estéticos empezaron a relatar, en realidad he notado de que ha disminuido un poco mi dolor de cabeza, etcétera, como que hay cierto beneficio. ¿Bien? Ok, me parece lógico. ¿Cuál es el mecanismo entonces por el cual actuaría la toxina botulínica? El mecanismo es el siguiente. En una migraña, una migraña propiamente tal que es una cefalea de tipo primaria, ¿sabes? Por una disfunción primaria, se describe que es hipotalámica, lo que ocurre es que la primera neurona, la periférica, la que está en relación a los vasitos sanguíneos alrededor del cerebro, liberan neuropéptidos, ¿ya? Y neuropéptidos que son algógenos, justamente los que decíamos delante. Se ha visto que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina es sumamente importante en esto, al igual que el glutamato. Entonces, ¿qué hace la primera neurona? O esta neurona periférica. Lo que hace es, obviamente se genera este complejo que se llama SNERD para poder liberar estos neurotransmisores hacia la periferia. Y una vez que se eliminan estos neurotransmisores de la periferia, van a generar cambios en el ambiente de la neurona periférica, ¿ya? Van a generar cambios. Y vamos a ver cuáles son estos cambios. Principalmente estos cambios tienen que ver con la sensibilización de esta primera neurona. Ahí está el famoso complejo SNERD que yo les decía. Entonces, estos neurotransmisores, péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, glutamato, van a generar que se active la misma neurona. Se active la misma neurona. Entonces, estos mediadores inflamatorios van a activar a ella misma y lo que va a generar es un impulso nervioso que se percibe como dolor. Así es como se genera la migraña. Por lo tanto, si yo soy capaz de cortar esta unión con la toxina botulínica, voy a poder controlar el dolor y voy a poder impedir que se genere la liberación de esta sustancia y voy a impedir la fisiopatología de la migraña. Esta es una de las teorías por las cuales podría estar funcionando la toxina botulínica y controlando el dolor en la migraña. ¿Ok? Súper, súper interesante. O sea, en el fondo no va por el lado de bajar la actividad muscular, etcétera, sino que pareciera que tiene un efecto analgésico propiamente tal. Es súper loco esto. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto en administraciones, por ejemplo, subcutáneas, o sea, ni siquiera administraciones que van al músculo, subcutáneas. Se ha visto en estudios en ratitas, por ejemplo, que se limita la liberación de algunos neurotransmisores, en este caso como el glutamato. Glutamato que, como vimos, es un neurotransmisor que participa muchísimo en la transmisión del dolor. Por lo tanto, es capaz de controlar el dolor debido a que disminuye la liberación de neurotransmisores que son o que participan en dolor. Súper, súper clarito. No hay vuelta atrás en eso. Eso se ha visto en ratitas, obviamente, en modelos de dolor general, etc. En modelos de dolor trigeminal, lo mismo, exactamente lo mismo. Se ha visto que el comportamiento nociceptivo
mejora, eso quiere decir que las ratitas efectivamente tienen un efecto analgésico. Se ha visto que la liberación de sustancia P, de péptido relacionado con el gen de la calcitonina, también se disminuye. O sea, efectivamente, lo que genera la toxina botulínica es disminuir la liberación de estos neurotransmisores. No solo a nivel periférico, sino que también a nivel central. Y esto es clave, porque el efecto que tiene a nivel central me explicaría muchas cosas dentro de ella, por qué tiene un muy buen efecto o un buen efecto en el fondo relatado en patologías como la migraña o neuralgia o dolores neuropáticos, por ejemplo, como la neuralgia trigeminal, donde también se ha visto que la toxina botulínica es capaz de generar mejoras en la sensación dolorosa. ¿Ok? Entonces aquí se observa los tres posibles mecanismos de la toxina botulínica. Primero, disminuiría la inflamación periférica, porque no se va a poder liberar sustancia P, ni glutamato, ni péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Como no van a haber mediadores periféricos, va a disminuir el dolor. Por lo tanto, en un músculo, si yo controlo estas sustancias algógenas, va a haber menos dolor. Ese sería el mecanismo, no el efecto paralizante propiamente tal. ¿Ok? El segundo mecanismo es a nivel central. Si inyecto, y esto se ha hecho en ratita, directamente en el sistema nervioso central, también va a generar control del dolor, porque va a impedir la liberación de estos neurotransmisores que transmiten dolor. Y la tercera, que es la que se postula cuando se infiltra de forma periférica, es que de manera retrógrada la toxina botulínica llegaría al sistema nervioso central. Esas son las tres vías, por decirlo así, en las cuales la toxina podría funcionar. Entonces, tercera razón por qué no indicarla, porque los efectos positivos en el dolor no se deben a que yo disminuí la sobrecarga y todas esas cosas, sino que tienen un mecanismo analgésico y no solamente un mecanismo periférico, sino que también un mecanismo a nivel central, ¿ya? No es menor esto, ¿ok? Entonces yo podría decir, ok, ya sé ya, por ejemplo, que no voy a tratar bruxismo porque no va por el lado de la sobrecarga, etc. Pero si es analgésico, entonces puede que tenga un buen uso en dolor miofacial, que es un diagnóstico específico y que podría ser tratado con distintas maneras. Entonces yo podría decir, perfecto, no voy a tratar bruxismo, voy a tratar dolor. Veamos qué tan efectivo es en dolor miofacial. Porque para poder usarlo, tengo que saber compararlo con otros tipos de tratamiento. Entonces, se ha visto en distintos estudios, un estudio bastante bueno, un estudio aleatorio, estudio doble ciego, donde se hizo un crossover, o sea, cada persona fue control de sí misma. Por ejemplo, el grupo que usó toxina después usó solución salina, y el que usó solución salina después usó toxina. Entonces, cada uno fue su propio control. Un estudio bien bonito que está descrito este. ¿Y qué se observó? Que efectivamente hay una disminución del dolor, ¿ya? En comparación con la solución salina. Pero si ustedes se fijan, tampoco es tan marcado. Fíjense que incluso de la solución salina hay mucha gente que hasta anduvo bien, ¿ya? Ahora, al hacer el análisis estadístico, se observó que claramente no era sistemático esto, y por eso digo que finalmente no había diferencias significativas. Pero fíjense que los resultados no indican una relevancia clínica del efecto de la toxina botulínica en pacientes con dolor miofacial persistente. O sea, finalmente generó analgésica, pero tampoco fue la maravilla. Y esto, chicos, se repite una y otra vez en las revisiones. Por ejemplo, esta revisión Cochrane del 2014 dice exactamente lo mismo para dolor miofacial, que en general la evidencia no es muy favorable para indicarla. ¿Ya? Eso quiere decir que los estudios no están no hay tanto estudio bueno, no está tan claro de que realmente sea eficaz para su uso en dolor miofacial. Revisión, por ejemplo, este es del año 2015, de un año posterior a este, más o menos lo mismo. La falta de estudio no permite llegar a una conclusión acerca de los beneficios. O sea, no está tan claro su beneficio, ¿ya? Y fíjense que los estudios tienden a repetirse cuando se hacen las revisiones, ¿ok? En general con cierto sesgo, algunos buenos, otros malos, etcétera, pero en general al parecer una buena selección de los estudios acá. Esta revisión sistemática terminó con 5 estudios, ¿ya? Los cuales fueron considerados de calidad.
y esta última que es del año 2019, va a evaluar más o menos lo mismo, y lo que determinaron ellos es que no pudieron hacer un análisis cuantitativo, no pudieron hacer un metaanálisis por la heterogeneidad de las metodologías, estudios, etcétera, pero sí hicieron una síntesis cualitativa de 7 estudios que ellos encontraron. Fíjense que los nombres más o menos se repiten, Hermen, Guardanardini, etcétera, etcétera. Más o menos los mismos estudios, sé que se parecen. Y lo mismo, ya el 2019, todavía la falta de consenso de la efectividad de la toxina botulínica para el manejo de dolor miofacial está ahí y no se puede llegar a una conclusión definitiva debido a la falta de estudios adecuados. O sea, no hay evidencia tan clara acerca de si realmente es buena o no es buena la toxina botulínica. Así que decir que es una maravilla y todo eso son conjeturas, son extrapolaciones del clásico yo lo veo en la clínica, pero la evidencia, créanme, que no la apoya tanto, ¿ya? Ahora, comparémosla con efectividad con otras terapias, porque es lógico, yo quiero compararla con otras terapias, a ver cómo anda. A mí me interesa, sobre todo porque es lo que, cómo la manejamos nosotros, es compararla, por ejemplo, con los anestésicos locales, infiltración de anestésicos locales, que se ha visto que también tiene un buen efecto. Acá está la descripción de cómo se leen los forest plot, que son en el fondo estos grafiquitos de los metaanálisis. Esto finalmente fue un metaanálisis que ellos sí lo hicieron. Y lo que vamos a ver acá, que en el fondo este rombo es finalmente el resultado global de los estudios. Si está hacia la izquierda, quiere decir que está a favor de la intervención. Si está hacia al centro, no tiene efecto. Y si está en el otro lado, a favor del control, ¿ya? Y este es el efecto, la sumatoria de todos los estudios. El efecto posterior a la inyección, claramente, obviamente, no va a tener efecto inmediato. A las 2 semanas ya se observa que hay un efecto positivo de la anestesia versus la toxina. A las 3 a 4 semanas, o sea, más o menos al mes, fíjense el efecto positivo de la anestesia y la toxina botulínica acá. A las 8 semanas ya empieza a perder efecto la anestesia, la toxina botulínica se mantiene donde mismo. A las 12 semanas la anestesia ya prácticamente no tiene mucho efecto, la toxina botulínica se mantiene más o menos dentro del rango nulo, eso quiere decir que no tiene un efecto tan potente, ¿ya? A las 24 semanas, más o menos lo mismo. Entonces, fíjense que no es la gran maravilla al parecer, los estudios van demostrando de que incluso la anestesia puede ser igual o más efectiva que la toxina botulínica, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con técnicas manuales de fisioterapia, por ejemplo, este es un estudio que se hizo en el 2012, donde se aplicaron 150 unidades de un tipo de toxina botulínica, se observó que el resultado fue más o menos similar, incluso la fisioterapia anduvo un pelito mejor, ¿ya? Pero ambos disminuyeron el dolor, ¿ok? Entonces, tampoco parece ser que es una gran maravilla. Cuando se compara, por ejemplo, con punción seca, se dijo exactamente lo mismo, un resultado muy similar. Cuando se comparó, por ejemplo, con terapias con láser, se observa que ambos disminuyen el dolor, incluso el láser parece que fuera mejor incluso. Y eso que el láser evidencia en dolor miofacial tiene muy poca, ¿ya? Muy poca. Así que posiblemente esto sea simplemente el curso natural de la enfermedad. Si aquí nos faltó un grupo a lo mejor que no se le hizo nada, y posiblemente ese grupo que no se le hizo nada también hubiese mejorado. Entonces, si hubiésemos visto simplemente el curso natural de la enfermedad, que yo lo digo mucho, chiquillos, cuando hago clases, ¿ya? En pregrado. Hay que entender esto del curso natural de la enfermedad, ¿ya? Posiblemente eso sea efecto del curso natural o la evolución natural del cuadro y no necesariamente de un efecto terapéutico propiamente tal, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, cuarta razón, existen otros fármacos igual o más efectivos, ¿ya? Y económicos para el manejo del dolor miofacial. Por lo tanto, cuando un paciente llega a la consulta con dolor miofacial, no va a ser la terapia número 1 la toxina botulínica. Lógico, porque tengo cosas que son más baratas, como el tubo de anestesia, que es súper económico. Pensemos los chiquillos siempre en aplicar estos métodos a la salud pública. ¿Tiene lógica gastar una millonada de plata en comprar toxina botulínica para tratamiento miofacial si las revisiones, y nosotros en clínica también lo vemos, con una simple infiltración con anestesia puede tener excelentes resultados? ¿Se dan cuenta? Entonces, pareciera ser que estamos un poco sobrevalorando la toxina botulínica y que pareciera que como es cara, es muy buena.
porque la gente también existe esto, de que si un fármaco es caro, es muy bueno, por lo tanto, si es muy bueno, me tiene que hacer bien. Y muchos de los efectos que tiene esto, capaz que sean efectos placebo. Entonces, hay que mirar el cuadro completo, ¿ok? Esta es la cuarta razón, yo creo que no cabe duda. Vamos a ver si sirve o no sirve para bruxismo finalmente. O sea, ¿realmente puede disminuir el bruxismo? Ya, si aún, a pesar de esto, no creo nada de lo que me dijo el doctor, no, yo creo que el bruxismo es poderoso, es power, yo lo veo en la clínica, etcétera, ok, ya. Si es así y usted no quiere creer, bien. Entonces, veamos qué dice la literatura acerca de su rol en el bruxismo. Puse esta porque de nuevo salió en el hashtag bruxismo dental, sin comprometer a nadie, obviamente. Fíjense que esta colega dice que, y justifica el uso de la toxina, porque hay estudios que dicen que las placas no son necesarias para pacientes tratados con toxina botulínica. Entonces, fíjense en este estudio, dice, ¿qué tratamiento es efectivo para el bruxismo? ¿Los planos o la toxina botulínica? Yo como soy ñoño, créanme, varios me conocen, yo soy bien ñoño, fui a buscar este paper, obviamente que lo leí, lo revisé, y fíjense lo primero que me llamó la atención. ¿Cómo evaluar un bruxismo? Porque aquí la pregunta es, ¿cuál es más eficiente para bruxismo? ¿Cómo se evalúa el bruxismo? Con escala visual análoga. ¿Qué es eso? Dolor. Con el JFLS 8, que es una escala para evaluar función mandibular. O sea, en el fondo es como calidad de vida mandibular. Y lo otro que es una encuesta de comportamiento. O sea, aquí jamás se evaluó bruxismo. Aquí lo que se evaluó es dolor. Por lo tanto, lo que se está tratando aquí, ¿cuál es el efecto analgésico de la terapia? Y se vio que en la terapia con plano es más o menos igual que la toxina botulínica y que la mezcla de ambos parece ser que es mucho mejor. Pero incluso la toxina sola generó mejora en los síntomas. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que hubieron efectos analgésicos. Eso es todo. Entonces, cuando vean estudios chiquillos como estos, si lo tienen impreso, ocúpelo para aprender el asado, y si lo tiene digital, llévelo al tachito que está ahí abajito y lo borra. ¿Ok? Entonces, no. Esto es lo que yo digo siempre a mis alumnos. Tenemos que aprender a leer ciencia, tenemos que aprender a leer, ser críticos con lo que leemos también, porque de verdad, chicos, hay publicado, hay de todo. El papel lo aguanta todo, ¿ya? El otro estudio es una revisión sistemática, lo revisé, obviamente, revisión sistemática en el tratamiento de bruxismo. O sea, yo dije, una revisión sistemática, ya, esta me gustó. Y fíjese lo que decía el anterior, dice, reduce la frecuencia de los episodios de bruxismo. Y aquí me llamó la atención, dije, ¿cómo la toxina botulínica va a ser capaz de disminuir la frecuencia? La intensidad, sí, claro, porque estás paralizando el músculo. Obviamente, la fuerza va a disminuir. La sintomatología dolorosa va a disminuir por su efecto analgésico. Bien, ni un problema. Pero la frecuencia, dije, no, esto me sonó raro. Entonces fui a los 4 estudios y de estos uno decía de que disminuía la frecuencia. O sea, una revisión sistemática se sacó de conclusión por un paper. ¿Les parece lógico eso? A mí no. Entonces dije, ya, Lee 2010. Ñoñamente, obviamente que fui a ver el paper de Lee. Lo revisé y fíjese que efectivamente cambiaron. Esta es la frecuencia, ¿ya? Previa al tratamiento. 2,7 eventos por hora. Eso es 3 minutos. 3 minutos de bruxismo. Eso es la frecuencia. Y supuestamente disminuyó a 0,5. O sea, de 2 y tanto, 3 minutos, bajó a 30 segundos. Una cosa así. Me parece bien interesante. Ok, sí, puede ser. Una de las cosas que me eché de menos, dije, pucha, y lo primero que me pregunté fue, ¿qué sistema ocuparon para medir el bruxismo? Polisonograma, etcétera. Y ellos describen que ocuparon esto, que es un miomonitor, un sistema electromiográfico. Y inmediatamente, obviamente lo busqué, y no es más que un electromiógrafo portátil, que como ya vimos delante, es poco preciso, no es una herramienta muy fiable, es mucho mejor que preguntarle al paciente si bruxa o no bruxa, claramente, pero no es el gold standard, así que lamentablemente, no sé, me trae muchas dudas este estudio, que es 1, ¿ok? Así que por ahora yo le puse el dedito para abajo y dije, no me gusta, las conclusiones que sacaron son demasiado un poco exageradas para lo que realmente es. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, uno se puede, si busca paper, va a encontrar paper de verdad para todo. Vamos a encontrar paper que hasta las vacunas generan autismo. ¿Sí o no? Hasta eso vamos a encontrar. Y lo que sabemos que no.
¿Qué tenemos que ir a hacer? Buscar papers donde evalúen con polisonografía. Y este estudio, por ejemplo, fue evaluado con polisonografía. Y si fíjense los eventos, 3,2, 2,8, lo mismo que decíamos antes. Eso es súper poco. O sea, 3,2 eventos por hora de sueño. Y sabemos que los episodios duran 5 a 7 segundos. O sea, estas personas apretan 4 minutos, 3 minutos en toda la noche. Eso apretan los bruxistas. Entonces, se fijan, se repite una y otra vez. Y aquí tenemos, no, estos son los, a mí lo que me interesa esto es lo primero, que son los RMMA, el índice RMMA finalmente, ¿ya? Lo que me interesa segundo es esto, que son finalmente la actividad electromiográfica propiamente tal. Y se ve que efectivamente disminuye la actividad electromiográfica tanto en massetero como en temporal. Por lo tanto, efectivamente, la toxina botulínica lo que hace es disminuir la fuerza contráctil. Es lógico porque genera parálisis y ese es su mecanismo, ¿ok? ¿Qué otra cosa se vio? Se vio, fíjense, la frecuencia de otras actividades orofaciales. Estamos hablando de 5 a 6 eventos por hora que no son bruxismo que ocurren durante la noche. Entonces, si yo lo evalúo con el electromiógrafo, todo esto va a pasar como fuese bruxismo, porque con electromiografía, sin audio y video, no voy a poder distinguir esto, ¿ya? ¿Cuál es la percepción de la persona? Es que efectivamente los síntomas disminuyeron. De nuevamente, ¿ya? La percepción es que disminuyó, o sea, siento menos fatiga, siento menos problemas musculares, y posiblemente esos efectos sean por un tema analgésico. Es súper loco. Fíjese esta revisión, esta finalmente hace una revisión bastante buena de si finalmente es o no es efectiva la toxina botulínica para el bruxismo, y ellos dicen que la toxina botulínica solo disminuye la intensidad de los eventos RMMA, pero no va a tratar el bruxismo. Los eventos van a continuar, ¿ok? Entonces, la última razón es que la toxina botulínica solo disminuye la intensidad, no trata bruxismo, va a disminuir la intensidad, y que sabemos al parecer la intensidad, aunque disminuya, no parece ser un factor que cause TTM. Por lo tanto, no sería importante tratar la intensidad, porque sabemos que la intensidad de apriete es más o menos la misma que masticación. No es más que eso, ¿ok? Entonces, y por último, este es el bonus track. ¿Cuáles son sus efectos a largo plazo? Este es un estudio que se hizo bien famoso acá en Chile, porque se hizo en Chile, una revisión sistemática, donde tomaron 14 estudios, la gran mayoría de ellos son hechos en ratita, o conejo, etc. Y se vio que cuando se inyectaba o se infiltraba toxina botulínica de manera unilateral, se generaba, obviamente, una atrofia del músculo, y eso generaba una reducción en la calidad del hueso condilar. Eso quiere decir en el fondo de que a la falta de estímulo masticatorio generaba finalmente una alteración de la calidad de este huesito. ¿Y cómo se mide eso? Mediante micro-CT, donde se evaluó la densidad mineral del hueso. Entonces, a los 7 días de una infiltrada ya se empieza a observar de que hay una disminución de la densidad de minerales en el huesito. O sea, genera un efecto al parecer nocivo en el hueso condilar, ¿ya? Que la verdad es que no sabemos cuáles son las repercusiones, ¿ok? No las sabemos. Y lo otro que se ha visto es que la toxina botulínica genera pérdida de tejido contráctil. O sea, cuando se inyecta a una ratita, por ejemplo, empieza a perder tejido contráctil y posteriormente ese tejido es reemplazado por tejido graso. Por lo tanto, también se ha visto que este tejido contráctil no solamente es al músculo que yo inyecté, sino que también los músculos que están aledaños, los que no son target de la infiltración. Y la reversibilidad de ese cambio, la verdad es que es incierto. Por lo tanto, si bien parece ser que los estudios demuestran que es bastante tolerable la toxina botulínica, ahora están empezando a salir hace varios añitos ya luces de que no sabemos realmente si podrá o no podrá generar algún problemita a largo plazo. Por lo tanto, son cosas que por lo menos deberíamos advertir a los pacientes. ¿Ok? Entonces, el bonus track es que se desconocen sus efectos a largo plazo. Principalmente, esas son la conclusión de esto. Ahora, ¿por qué se sigue indicando en clínica persa toda esta evidencia? Lejos es porque la gente desconoce toda esta información que yo les acabo de dar, ¿ya? La gran mayoría de los tratantes que tratan bruxismo con toxina botulínica son personas no especialistas en trastornos temporomandibular y dolor orofacial,
donde hicieron un curso de 2-3 días, donde aprendieron una técnica, ¿ya? Aprendieron obviamente la teoría de la toxina, aprendieron una técnica, pero desconocen absolutamente todo lo detrás de fisiopatología de dolor, fisiopatología de sueño con bruxismo, sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la causa número 1. ¿Son culpables esas personas? Yo diría que no, porque esas personas están buscando herramientas para tratar de ayudar a nuestros pacientes. Pero lamentablemente el conocimiento no se está entregando de manera completa. Yo creo que ese es el gran mensaje para hoy día, ¿ya? Tenemos que aprender cada vez más de esto. Tenemos que escuchar a los que han estudiado de esto, ¿ya? Esa es la principal razón, creo yo, ¿ya? Así que no hay que crucificar a la gente que hace esto, porque lamentablemente no es culpa de ellos, porque ellos están aprendiendo técnicas para ayudar a la gente, sino que muchas veces de los mismos profesores que creen que lo están haciendo, pero de oro. Y la otra causa que no es menor es que deja lucas. Lamentablemente ese es un motor no menor el tema de que es un tratamiento caro, es un tratamiento que es novedoso, entretenido, etcétera, pero finalmente parece ser que hay una ganancia económica detrás que me va a impedir como tratante cambiar el frasco de toxina botulínica por el tubo de anestesia. Yo creo que la gente no lo va a hacer. ¿Y no lo va a hacer por qué? Porque si yo escondo la toxina botulínica, me voy a quedar con un tratamiento que es mucho más barato y no voy a poder cobrar a lo mejor tan caro. Yo creo que el tema económico aquí es vital y que lamentablemente tenemos que superarlo. O sea, tenemos que superar el tema, ¿ya? Así que, en conclusión, 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si puedo ser más claro que esto. Yo creo que ya di las 5 razones, están claritas, y la verdad es que en el fondo espero que haya quedado claro para todos ustedes, chiquillos. ¿Ya? Por último, solamente me queda agradecer al grupo, círculo de gente, de amigos, de ayuda que yo siempre tengo. El primero, el grupo de dolor orofacial de la Universidad del Desarrollo, con su programa de especialidad en TTM y dolor orofacial, donde yo estudié y me formé. A la Universidad de la Frontera, donde el grupo de trastornos temporomandibular y dolor orofacial siempre me ayudan también. Ellos son 2 grupos gran amigos nuestros. A la unidad de TTM, que prontamente, esperemos, esto es como una premisa, que tenemos ganas de armar el programa de la especialidad, así que vamos a demorarnos un poquito, pero vamos para allá. A la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Facial, que siempre nos apoya muchísimo, ha hecho un trabajo increíble acerca de la difusión de nuestra especialidad, acerca de qué es lo que hacemos finalmente nosotros, y de estos temas en particular que son muy interesantes. ¿Ok? Y por último, mi grupo más íntimo, denominado el Grupo Valdiviano, donde está el doctor Mario Villegas, Jorge Barahona, Pablo Arzúa, que son el grupito de colegas que la verdad es que nos queremos muchísimo y donde podemos, estamos haciendo charlas, etcétera, en conjunto. Así que lo extraño harto porque hace tiempo que no los veo. De repente nos juntamos por Zoom, ahí, pero no es lo mismo, obviamente. Así que eso es, chicos, hechas las saludos y aclaraciones, estamos, creo que anduve bien el tiempo, me demoré justo 1 hora, así que ahora, si ustedes gustan, comenzamos con la ronda de preguntas. Agradecemos al doctor González por esta gran presentación y estar hoy con nosotros. Y comenzaremos la ronda de preguntas. Recuerden escribir por el chat o levantar la mano para realizar las preguntas. Catalina tiene la manito levantada. Catalina Ponce, puedes hablar. ¿Sí me escuchan? Te escucho perfecto, Cata. Ya, doctor, una consulta. Entonces, si el TTM no maneja en el fondo el bruxismo, ¿cuál es el especialista adecuado que lo maneja? No entendí, de nuevo, por favor. En el fondo, el TTM no va a tratar el bruxismo porque Espera, no es un trastorno. espera. ¿Te refieres cuando te refieres al TTM, al especialista en TTM? Sí, sí. Ya. En este caso yo, ¿ya? Sí. ¿Ya? No manejaría el bruxismo, porque el bruxismo en el fondo no se va a definir como un trastorno. Exactamente. ¿Y Nosotros quién es el encargado de tratar el bruxismo? Pregunta al tiro sobre la misma, ¿para qué quieres tratar el bruxismo?
¿Qué tiene de peligroso el bruxismo? Entonces, ¿qué se busca cuando nombran tanto bruxismo? Es Tratar, que, de nuevo, tratar lo que... de nuevo te vuelvo a decir, Cata. Nosotros no tratamos el bruxismo porque el bruxismo no es una patología, ¿ya? No se trata, ¿ok? No Entonces se trata todo existe lo demás, que exactamente. Mira, imagínate, yo ya, siempre le digo, hace ya varios años le digo a mis alumnos, imagínense que el rechinar de dientes durante el sueño, que tú lo puedes ver en un sobrino, en un familiar, etcétera, es igual que la tos. Es exactamente lo mismo, es un signo. Cuando uno va al médico, se enfoca en tratarte la tos. Ah, no, te voy a dar un antitusígeno y listo, váyase para la casa. No, va a averiguar qué cosa hay detrás de la tos. Eso es lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, un paciente cuando llega a relato de rechinamiento, lo primero que preguntamos es cómo duerme, porque sabemos que el bruxismo del sueño se produce por alteraciones durante el sueño. Entonces, si hay patologías que están alterando al sueño, yo voy a ir a pesquisar esas patologías. El bruxismo pasa a último plano, me da lo mismo el bruxismo, porque yo sé que el bruxismo no es algo peligroso. Entonces yo voy a ir a tratar las posibles patologías que hay detrás, ¿ya? Así se maneja el bruxismo hoy en día. O sea, en el fondo no lo manejo, no lo trato. Busco las posibles causas que hay detrás. ya, me quedó mucho más claro. Muchas gracias, Qué doctor. bueno, Muy buena su charla. Saludos desde ya. Andrés Bello de Viña del Mar. Gracias, te pasaste. Joaquín Poblete. Dale, Joaquín. Eh, ¿Aló, se escucha? Súper bien. Dale, Joaquín. Hola, buenas, muy buena la presentación. Buenas. Gracias. Doctor, quería hacer una consulta. En relación se dice que el gol estándar para poder diagnosticar el bruxismo es el polisomnograma, Sí. pero bueno, los que no hemos realizado este examen, que no creo que hacemos mucho, es un examen en que consta en estar encerrado en una camilla y lleno de cables. Yep, En verdad la así es. situación para tomarse un polisomnograma de por sí es súper estresante. ¿Cómo eso que va a generar a una persona a dormir diferente, estar sin estímulos que son comunes en la vida diaria, como el celular, la televisión, el ruido que uno tenga dependiendo de donde viva, que afectan al sueño? ¿Cómo va a ser el gol estándar, siendo que mide la actividad de una noche, porque el examen es carísimo, siendo que el bruxismo tenemos que hacer una cantidad mínima de veces a la semana para poder diagnosticarlo per se? ¿Cuántas veces a la semana? Al menos 3. ¿Y ese dato dónde lo tienes? Pucha, yo he hecho investigaciones en relación al bruxismo con otros especialistas en TTM y no podemos llegar y decir por tener, como tú decías, por tener una actividad muscular, tiene bruxismo. No, porque hay veces que estas mismas actividades musculares son producto de, como tú bien decías, de otras enfermedades, otras veces va todo en temas posturales, que puede generar este dolor muscular. Ya, mira, vamos por partes. Primero, se ha investigado el efecto primera noche. Eso quiere decir, en el fondo, si realmente yo me hago un polisomnograma hoy día y me lo hago 3 seguidos, a ver si cambia mucho la cantidad de eventos. Y la verdad es que se ha visto que no cambia mucho, ¿ya? Ahora, los parámetros para evaluarlos consideran también un cierto rango. Tal como para la evaluación, por ejemplo, apnea del sueño. Para la apnea del sueño se considera un rango un poquito más alto para justamente que sea, si se marca, realmente esté presente, ¿ya? Eso está determinado. ¿Y por qué el gold estándar? Porque no hay otra herramienta mejor, no hay otra mejor. Es la herramienta que se ha visto en el fondo que es la mejor, es la más fiable, ¿ya? Porque el autorreporte, por ejemplo, no es fiable. Una persona que diga y levante la mano, doctor, yo soy bruxista, ¿por qué? No, porque yo amanezco con dolor todos los días en la mañana. Ese relato no es fiable. No es fiable, porque el paciente está confundiendo una cosa, que es dolor. Está confundiendo dolor. Entonces, ¿es perfecto? No es perfecto. Es la mejor herramienta que tenemos. Por eso es un gold standard. ¿Ya? No hay otra mejor que esa. Es la mejor que hay, por decirlo así. Y nunca, pero eso es el estándar solamente para el bruxismo del sueño. Porque para bruxismo no de sueño. Para bruxismo de sueño, porque eso se evalúa durante el sueño. Para el bruxismo de vigilia, chiquillo, hay cero investigación de esto. La toxina botulínica no podríamos ni siquiera colocarla porque ni siquiera sabemos cómo evaluarlo. Recién se está ahora trabajando en ponernos de acuerdo a nivel de todos los especialistas a nivel internacional, es cómo lo vamos a evaluar. O sea, ni siquiera sabemos cómo evaluarlo. Entonces, por ahora lo que más sabemos de sueño, de vigilia sabemos muy poquito.
muy poquito. Vale, muchas gracias. Chao. Doctor, pregunta de Javiera Castro. Hola, buenas Dígame. noches. ¿Cómo estaría relacionado el desgaste con la contracción muscular o no está relacionado? Muy buena pregunta. Hoy se sabe de que no está relacionado. La verdad es que el desgaste dental, primero hay que saber de que es fisiológico. El desgaste dental es como tener canas, como tener arrugas. Yo cuando tenga 70, 80 años voy a tener desgaste dental sí o sí. Sí o sí. Eso es fisiológico. ¿Ok? Lo que tenemos que fijarnos en los casos donde hay desgaste dental excesivo. Y se ha visto que la principal causa de desgaste dental excesivo no es el apretar los dientes o el rechinamiento, es la exposición a ácidos. Por eso que yo les digo siempre, cuando tengan un paciente con desgaste dental excesivo, lo primero que hay que preguntar es dieta. Dieta es uno de los factores más importantes. Es increíble la cantidad de gente que hoy día consume bebidas carbonatadas, jugos naturales, ojo, que parece ser algo tan así como natural, juguito, etcétera. Los jugos naturales son extremadamente corrosivos o erosivos, ¿ya? Generan desgaste dental. Segundo, primero todo lo extrínseco, dieta, consumo de medicamentos, exposición a ácidos, se ha descrito piscina, los que consumen o los catadores, etc. Todas esas causas, dieta lejos lo más importante, y luego descartar el origen intrínseco que sería reflujo gastroesofágico, ¿ya? El reflujo gastroesofágico también es un factor importante. Y peor todavía el reflujo, porque el reflujo genera bruxismo. Entonces el reflujo genera una tormenta perfecta, porque el reflujo aumenta la frecuencia de bruxismo, que sabemos que al parecer no es tan intensa, pero en un diente que está sometido a ácido, créanme que se va a desgastar, pero muy rápido. El ácido es un acelerante del desgaste dental, ¿ya? Por lo tanto, ahí donde hay que ir a ahondar De hecho, se han hecho estudios donde han comparado pacientes con desgaste, sin desgaste, y la verdad es que no bruxan más los pacientes que tienen desgaste, ¿ya? Javiera Soto, puedes hablar. Javi. Hola, ¿cómo Hola estás? Javi. Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, bien, súper bien, nada de dolor. Qué bueno, qué bueno. Sí, Cuénteme. doctor, bueno, típico que pasa que llega el paciente a la consulta con la idea fija de que es un paciente bruxista y que va en búsqueda de ese plano acrílico. Exacto. En términos simples, ¿cómo recomendaría usted poder educar a ese paciente e indicarle en verdad qué es el bruxismo? ¿Cómo tratar de cambiar ese paradigma que tiene el paciente en términos simples al momento de encontrarnos con él? Es una tarea titánica. Créanme que no es fácil. Y en esto nosotros gastamos mucho tiempo. Y hay pacientes que simplemente no te van a creer. Eso hay que asumirlo, ¿ya? Hay pacientes que definitivamente no te van a creer. O sea, hay pacientes que tienen tan arraigado esto que no van a escuchar otras palabras, al igual que colegas. Tenemos colegas que tienen tan arraigado esto del bruxismo que no van a entender esto. Lo van a decir como que no, esta cuestión es muy extraña, no, es que en la clínica yo veo otra cosa, etc. Ok, está bien, ¿ya? Pero para los pacientes, educación, educación, educación y educación. ¿Cuántas sesiones? Yo en cada sesión le tengo que repetir el tema al paciente. Y le explico, y le explico, y le explico, y le explico. Es una tarea titánica, ¿ya? No es fácil. Es agotadora, pero hay que hacerla. Creo que es necesario. Me imagino porque se corre el riesgo de que el paciente no se vaya conforme o quizás piense que Y créeme que pasa. Y créeme que pasa. Yo tengo muchos pacientes que se van y estoy seguro que fueron donde otro dentista y dije, no, si el doctor González me dijo que yo no tenía bruxismo, nada que ver. Y el otro colega va a decir, no, pero yo le encuentro toda la razón a usted. Venga para acá, abre la boca, le voy a dar un molde y le vamos a poner un plano. Listo. Nada que hacer contra eso. Uno tiene que actuar no para, en el fondo, para captar el paciente, etc. Si fuese así de verdad, mejor no nos dediquemos a la salud. Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que dice actualmente la evidencia, lo que sabemos, y actuar de manera correcta, que es lo que creo yo. ¿Ya? Súper. Doctor, Gracias. pregunta de Cristian Polanco. En relación a los diferentes trastornos temporomandibulares y musculares, ¿en qué diagnóstico estaría indicada eficientemente la toxina botulínica? En dolor muscular refractario, dolor miofacial refractario. Yo no quiero decir que la toxina botulínica es mala, ni crucificada, ni nada. Yo lo ocupo, sí lo he ocupado.
¿En qué caso? Migraña, por ejemplo, crónica refractaria, cuando pacientes, por ejemplo, se han hecho de todo para la migraña y como se ha visto que la toxina botulínica tiene un efecto analgésico, se ocupa como analgésico, que en coadyuvante a la terapia de analgésicos farmacológicos, etc. O sea, ayuda, porque se ha visto que disminuye la frecuencia, la intensidad de los episodios, etc. Migraña es un ejemplo. En lo que es músculo, dolor miofascial refractario. O sea, aquel paciente que tú hiciste de todo, fisioterapia, a lo mejor hay gente que le gusta poner plano, no estoy tan de acuerdo con eso, pero ok, ya plano, hiciste infiltración, por ejemplo, de anestésicos, a veces también a algunos les gusta colocar corticoides, ok, corticoides, y aún así no pasa nada, ok, una de las opciones es colocar toxina botulínica, ¿ya? Y eso entonces estamos hablando de que es como de las últimas opciones, no es un fármaco de primera elección, ¿ya? Se ocupa cuando hemos probado de todo y como que nada funciona, bueno, ok, probemos la toxina botulínica. Y hay pacientes que dicen, ok, yo voy y quiero colocarme la toxina. Y hay pacientes que andan bien y hay pacientes que no andan bien. Ojo, hay pacientes que no andan bien y ahí viene el problema porque se gastaron su buenos pesos en ese tratamiento que no fue efectivo. Y eso lo tiene que estar consciente el paciente, que puede que no sea efectivo, ¿ya? Ana Paola Prada. Anita Paola, cuénteme. ¿Tiene audio abierto? No, tiene el audio cerrado todavía, Ana. ¿Ahí sí? Ahora sí. ¿Aló? Hola, Ahora sí. doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien. Doctor, tengo una duda. Cuénteme. Cuando usted habló sobre el uso de la toxina botulínica en el dolor miofacial y en los estudios se observó que no había mucha diferencia, por ejemplo, en cuanto a anestesia o a terapia mecánica, creo que era. Fisioterapia. Claro. ¿Por qué se debía eso? O sea, en los estudios, ¿por qué hablaba un poco por que no existía esta como relación entre la toxina botulínica y el dolor miofacial? ¿Será por la fisiopatología o por qué será? Yo creo que porque el efecto finalmente de la toxina botulínica no es tan potente como uno quisiera en dolor miofacial. Si bien tiene efecto analgésico, uno dice, bueno, agradece que tiene una fisiopatología en la cual no libera estos neurotransmisores que son o generan dolor, pero pareciera ser que no es tan efectivo. O sea, ¿funciona? Sí, en algunos pacientes funciona. ¿Es una maravilla? No, claramente no es una maravilla, porque incluso terapias que son mucho más económicas, como te decía yo, como la infiltración del anestésico o la fisioterapia, por ejemplo, son más o menos igual de efectivas, ¿ya? Así que si tiene un efecto analgésico, no es tan potente, ¿ya? Si quisiéramos un efecto analgésico grande o potente, podríamos ocupar, por ejemplo, opioides. Podríamos ocupar opioides y ahí tendríamos un efecto analgésico potente, ¿ya? Y de hecho hay estudios donde comparan toxina con opioides y claramente los opioides son mucho mejores analgésicos. ¿Ya? O sea, entonces su efecto analgésico per se no es tan bueno. A pesar de que tiene, pero no sería tan bueno. Ah, ya. Era eso. Muchas gracias, doctora. Estuvo muy buena su charla. Ya, de nada. Doctor, desde YouTube, Consuelo Magdalena González Alarcón dice, ¿y cómo uno sabe si el bruxismo es un problema a nivel articular o muscular? El bruxismo nunca es un problema articular ni muscular. Lo que ese paciente tiene es un TTM. Y eso yo lo dije al principio, ¿ya? Entonces, cuando un paciente llega por dolor articular o dolor muscular, ese paciente tiene un TTM y tiene que ser diagnosticado como tal. O sea, eso quiere decir que tiene una artralgia, una osteoartritis, por ejemplo, o tiene, si es con dolor muscular, un dolor miofacial, etc. Entonces, hay que colocarle un nombre a esa patología y nunca pensar que eso es bruxismo, ¿ya? Antonio Rodríguez. ¿Ya? Por acá, doctor. Ah, ya. Dale, ¿cómo Tenía estás? Bien, gracias. Gracias por la charla. Tenía dos dudas. La primera era el examen que no servía, era el electromiograma, ¿cierto? Mira, ¿Electromiografía? no es que no sirva, es menos preciso que el audio-video, pero Ya, y mi duda era podría que servir. en las imágenes que mostró usted salía que obviamente en la comparación con una polisomnografía habían unos patrones.
¿esos patrones se repiten en los pacientes? Onda, si yo le hago, por ejemplo, una electromiografía a un paciente y va a tener ese patrón, ¿significa que es bruxar como tal? ¿O en todos los pacientes son distintos? No sé si me Sí, entiendes. sí. Mira, hay dos patrones comunes que se ven electromiográficamente. Uno, los patrones fásicos, que son estas espigas, ¿ya? Que son espiga, silencio, espiga, silencio, espiga, silencio. Y lo que hacen ellos es clasificar cuán separados están estas espigas. Si están juntitos, por ejemplo, menos de 2 segundos, hay criterios bien así claritos. Si están separados menos de 2 segundos, si por ejemplo 7, todos juntitos, eso es un evento de RMMA. Eso es una actividad rítmica masticatoria. Y eso se repite y está descrito así como tal durante los eventos de bruxismo. Esa es una forma, ¿ya? Que son estos eventos fásicos o eventos en el fondo como rítmicos, por decirlo así, ¿ya? Y hay otros eventos que son los antiguamente se llamaban tónicos, que en el cual el paciente mantiene como apretadito. Y entonces ahí, durante todo el tiempo, hay actividad electromiográfica, todo el tiempo. Si imaginemos 5 segundos seguidos, donde no hay silencios entre medio, es toda una actividad larguita. Eso es una actividad tónica. ¿Qué es lo más frecuente durante el sueño? La fásica, la primera. Este tipo de movimiento así, chiqui, 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 ese tipo, que es el clásico rechiramiento o apriete. El mantener apretado es muy poco frecuente durante el sueño, ¿ya? Así que esos patrones son bastante repetitivos y por eso es que algunas técnicas de electromiografía han casi logrado un poco similar al registro con audio y video, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras siempre el gold standard va a ser polisonografía con audio y video. O sea, es lo mejor, ¿ya? Ya, perfecto. Y la otra duda, igual que como que lo explicó un poco de la posición que tiene frente a esta terapia, tratamiento, como se quiera ocupar, como ellos se quieran promocionar como tal, eh, no, sería como posible que, entre comillas, se cambiara más el foco del tratamiento, como dice usted, más hacia la migraña, más hacia la mialgia, más que decirlo como bruxismo como tal, Sí, o sea, o de tal no recomendarlo, así como de todas formas no recomendarlo, estar muy en contra, como, no sé, no. Para especialista. bruxismo, cero. Ya. No, por eso dije 5 razones para no indicarlo. No lo vamos a indicar. No, pero me refiero al tratamiento como tal, pero me refiero a cambiarle el foco, quizá informativo de la propaganda que ocupan ellos, a referirse más como a... Lo que pasa es que el gran problema que tenemos ahí, como te decía al principio, es el diagnóstico. Acá siempre va a haber un problema de diagnóstico, porque la gran mayoría de los clínicos que tratan bruxismo con toxina botulínica se basan no en evaluación de bruxismo, porque no evalúan bruxismo, lo que evalúan es síntomas. Y esos síntomas son de patologías de TTM. Entonces finalmente están tratando dolor muscular, cansancio mandibular, que son todos síntomas de TTM, no son síntomas de bruxismo, ¿ya? Entonces el foco hay que cambiarlo a no diagnosticar bruxismo cuando un paciente presente síntomas, diagnostique algún tipo de TTM. Si no tiene claro, no tiene expertise en hacer obviamente diagnóstico en TTM, deríbelo, obvio. Si a mí me pasa lo mismo cuando veo o tengo dudas con un dolor dentario, tengo dudas, chupa, no me quiero, yo soy especialista en dolor facial, obviamente, dentro de ellos de evaluación de dolor dentario, pero a veces también quedo corto. ¿Y qué hago? Derivo al endodoncista, que él es especialista en eso. Muchas veces me ayuda muchísimo. Entonces, por eso es importante tener claro de que esta especialidad existe y que les va a servir de mucha ayuda cuando tengan dudas como esta. ¿Ya? Ya, perfecto, gracias, doctor. Doctor, última pregunta desde la plataforma YouTube de María Cecilia Tapia. Dice, en el caso de infiltrar anestesia, como ejemplificó, diagnóstico en el que se indica y cuál es el protocolo de aplicación. Dolor miofacial es lejos lo que más tiene evidencia hoy en día. Lo que no se sabe es si es... hay luces, pero todavía no se sabe tan claro si realmente es el efecto mecánico de la aguja o el anestésico. Porque fíjense que cuando se han evaluado estudios con punción seca, la punción seca también es efectiva. Entonces, la punción seca son estas agujitas que se ocupan para, por ejemplo, para acupuntura, y se infiltra el punto gatillo. Entonces, aparecer ese daño estimularía la reparación del tejido. Entonces, no está tan claro si realmente es el efecto mecánico o el anestésico el que genera la mejora de los síntomas, pero ambos mejoran síntomas, ¿ya? Los protocolos de tratamiento tienen que ver principalmente con conocer la anatomía. Hay que conocer muy bien la anatomía para saber cuánto tengo que profundizar, etc. Hay dos tipos de técnicas, una que es
yo ingreso por piel, llego, busco el punto gatillo, infiltro y retiro. Y hay otra técnica, que es una técnica que yo hago como la técnica de aguja seca, que es como punzar el punto gatillo o repetitivamente. Algunos dicen que una es mejor, otros dicen que otra. La verdad es que no hay buena evidencia para poder describir cuál es mejor, ¿ya? Pero lo que sabemos es que infiltrando un punto gatillo, ya sea con... A mí me gusta ocupar anestesia, obviamente, porque el paciente se va con la sensación de alivio inmediato, y eso genera un efecto placebo muy bueno. El paciente se va, si llega un dolor muscular, por ejemplo, un esternocleidomastoideo, massetero, temporal, y vemos que hay puntos gatillo, nosotros anestesiamos esos puntos gatillo y obviamente el paciente se va mucho más relajado, ¿ya? Así que, pero, y bueno, y protocolos hay descritos en todos lados, así que no creo que sea el tema ahora. José Bernales. Sí, lo que pasa es que tenía una duda con respecto a lo que había comentado sobre que el bruxismo del sueño, y había leído algunas noticias populares que destacan dos tipos de bruxismo, que el del bruxismo de vigilia o de día, supuestamente entre comillas, y el del sueño. Sí. El de vigilia, ¿cómo está bien dicho correctamente en el vocabulario? Exactamente. Antiguamente se hablaba diurno nocturno, pero hay gente que duerme de día y está despierta de noche. Entonces, es por, en el fondo por estado de conciencia, ¿ya? Y los estados de conciencia son vigilia, sueño. Y bueno, y sueño tenemos sueño en REM, no REM, etc. Pero finalmente es sueño o vigilia. O sea, si mi cerebro está despierto o está durmiendo. Esa es la gran diferencia. Todo lo que hemos hablado hoy en día tiene que ver mucho con bruxismo de sueño, porque de vigilia, de verdad, chiquillos, se sabe muy, pero muy poco, ¿ya? Muy poco. Y más que nada el bruxismo de vigilia sería más como una especie de comportamiento, donde el tratamiento iría más por hacer consciente el cuadro, una terapia, una especie, entre comillas, terapia cognitivo-conductual, hacer consciente este comportamiento, tal como trataríamos a lo mejor la onicofagia u otro tipo de comportamiento, ¿ya? Iría por ese lado. Y pareciera que este está más relacionado con el tema del estrés. En cambio, el de sueño parece que no tiene ni una relación con el tema de estrés, porque los estudios que se han revisado con polisonografía, un poquito más precisos, no han podido determinar de que los pacientes estresados bruxen más. Eso no se ha podido determinar, ¿ya? Así que efectivamente son dos situaciones y fenómenos distintos, que yo creo que deben ser definidos de manera distinta. Yo siento que falta eso. Falta hablar de bruxismo de vigilia como un fenómeno y de sueño como otro fenómeno distinto. Doctor, doctor Cristian García Ibarra, le da saludos y además introduce una pregunta bien polémica también sobre los planos de relajación. ¿Ya? ¿Qué alteraciones produce sobre el sistema estomatognático y eso específicamente? Mira, los problemas en el sistema estomatognático son principalmente los descritos. Si se ocupan a edad temprana durante el crecimiento, podría alterar, obviamente, generar problemas dentoalveolares. No se ha demostrado que genere problemas de crecimiento transversal del maxilar, pero la teoría diría que sí. Entonces, mejor, ¿para qué vamos a hacer estudios si sospechamos de eso? Asumamos de que genera problemas de crecimiento transversal maxilar. Entonces, no ocuparlos a edades tempranas. Nosotros ocupamos algunas veces, sí lo ocupamos en chicos, sí lo ocupamos en chicos, pero por un tiempo limitado. Estamos hablando de semana, un mes máximo y para afuera. No es necesario más que eso, porque los planos nosotros lo ocupamos como si fuese una muleta, con beneficios ortopédicos. No para evitar bruxismo, no para esas cosas, con beneficios ortopédicos. Por ejemplo, una retrodiscitis. A mí me favorece mucho esa posición, porque de esa manera va a liberar la zona retrodiscal, la zona detrás del cóndilo, y favorece la cicatrización. Es como una muleta. Si yo tengo un tobillo hinchado, uso una muleta, se me cicatriza la articulación, la muleta se deja al lado. En este caso el plano se saca. Ese es el primero. Y el segundo, lo de la apnea obstructiva del sueño. Yo les decía de que hay pacientes incluso sanos que están al borde ahí, por ejemplo, 3, 4 apneas por hora de sueño, que todavía para un polisonograma es considerado normal. Me pongo el plano y me puede subir hasta 7, hasta 8. Entonces eso quiere decir que inmediatamente el plano me está enfermando, con todas las consecuencias que tiene la apnea obstructiva del sueño, a nivel cardiovascular, neurocognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los planos no se pueden colocar en cualquier persona, no se pueden colocar de por vida, sacarse de la cabeza este concepto de que el bruxismo es incurable y tiene que usar plano de por vida. Eso no, ¿ya? Eso no se hace, no se debe indicar así. Ya, doctor.
Muchas gracias. Hay preguntas que van a Súper. quedar ahí esperando. Agradecemos como Centro de Estudiantes de Odontología, ¿cierto?, de Ciencia, su participación. Yo fui alumno de usted y me cabe siempre Ah, qué bueno. esa evidencia, basado en la evidencia, ¿cierto? Así que un abrazo, doctor. Agradecemos su tiempo No, ¿de qué? y, y gracias por su excelente presentación. No, ¿de qué, chiquillo? Chicos, si tienen más dudas, las escriben a Instagram y veremos si existe la posibilidad de una respuesta. Sí, yo voy a tratar, si gustan, escriben las preguntas o en Instagram o en YouTube, donde sea, y voy a tratar de darme el tiempo para responderlas todas en su minuto. Así que no hay ningún problema. Sigan al doctor ahí en su página de Instagram. Sí, mira, para los que les interesa el tema de bruxismo, la verdad es que hay una serie de live que hicimos el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, de bruxismo. Son 7 capítulos, 1 hora cada uno, que sale de bruxismo, tópico por tópico, donde hablamos cada una de estas cosas, por si a alguien le interesa. Ya, chicos, doctor, damos por finalizada esta primera sesión de charla, ¿cierto? Atentos a la Instagram para toda la información que se va a recabar para la semana con las siguientes presentaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos a los que estuvieron presentes y estén atentos. No, súper. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, se lo agradezco. Así que estén súper bien.